cuerpo tiene la capacidad de moverse si se encuentra bajo las circunstancias adecuadas, y tal movimiento es el resultado de la interacción de las diversas fuerzas que lo afectan, como el peso, la tensión, la fricción y la normal. Actualmente, para los científicos es realmente fácil determinar las magnitudes y direcciones de estos factores vectoriales. Sin embargo, antes que Newton formulara y postulara sus tan útiles famosas leyes, la mecánica de los objetos era una incógnita difícil de resolver. A través del siguiente reporte se mostrarán los resultados obtenidos mediante la experimentación con un carro de baja fricción, y los cuales nos permitieron establecer si en verdad la segunda ley de Newton es verídica. En el universo diariamente se suscitan una innumerable cantidad de fenómenos provocados por el movimiento de los cuerpos, los cuales a su vez son influenciados por diversas fuerzas responsables de que estos se desplacen. La física es una ciencia exacta que se ha encargado de estudiar meticulosamente los objetos y sus interacciones con el ambiente para determinar las causas específicas de estos sucesos. Asimismo, se ha dado la tarea de establecer las metodologías adecuadas para encontrar, cuantificar y expresar sus resultados, desde la más pequeña piedra hasta la galaxia más grande. Todos los organismos se ven afectados por las distintas fuerzas existentes: el peso, la fricción, la tensión, la normal, entre otras. Es por ello que para comprender el comportamiento de los objetos en movimiento es necesario considerar cada uno de los factores que influyen en el proceso. Isaac Newton es quizá el científico más influyente en el desarrollo de la mecánica, pues gracias a él actualmente nos es posible concebir con precisión el concepto de fuerza y aceleración, así como la relación entre estas magnitudes vectoriales. De acuerdo con Peter McGinnis, en su libro Biomechanics of Sport and Exercise, la segunda ley de Newton establece que si una fuerza neta es aplicada a un objeto, éste acelerará en dirección de esta fuerza neta y su aceleración será directamente proporcional a esta fuerza e indirectamente proporcional a su masa. 1954. Según lo que postula esta ley, podríamos decir que la fuerza ejercida sobre un objeto se puede calcular con la fórmula F es igual a m por a, donde F es la fuerza, m la masa y a la aceleración. Basados en este estatuto y siguiendo los pasos del método científico, nos dimos la tarea de realizar un experimento con un carro de baja fricción y un sistema de poleas para determinar la aceleración y la tensión resultantes tanto de manera práctica como teórica. Esto con el objetivo de determinar la validez de nuestra hipótesis, la cual es la siguiente. Los resultados obtenidos por medio del método experimental serán ligeramente distintos a los determinados por medio del método práctico. Aplicación del diagrama de cuerpo libre y la segunda ley de Newton. Los materiales que se usarán en el experimento son los siguientes: un carro de baja fricción, una polea, una cuerda no muy gruesa, cronómetro, una balanza para pesar las masas colgantes, un riel para el carrito, sensor de movimiento, las masas colgantes, un bloque de contención para el carrito y una calculadora. Procedimiento 1. Nivel el riel de manera que el carro no se deslice sin una fuerza externa. Esto garantizará que el carro parta del reposo. 2. Utiliza la balanza y obtén la masa del carro y registra en la tabla 1. 3. Pasando por la polea, amarra el carrito de un extremo de la cuerda y del otro extremo la masa que colgará. 4. Jala el carrito hasta que la masa colgante pegue con la polea. Utiliza la balanza y obtén la masa del objeto colgante y regístrala en la tabla 1. 5. Elige la opción del Smart Timer para medir la aceleración. 6. Durante la realización de lo anterior mencionado, se estuvo tomando nota de los sucesos. 7. Repite las pruebas variando la masa del carro y del objeto colgante registrando los resultados de la tabla 2 y 3 respectivamente. Procedimiento teórico. El procedimiento teórico consistió en calcular, a través del diagrama de cuerpo libre y la segunda ley de Newton, la tensión y la aceleración en cada uno de los casos de la experimentación. Primero, dibujamos el diagrama de cuerpo libre para cada experimento, pero como cada experimento, el carro y la pesa colgante están en la misma posición
y tienen el mismo movimiento, solamente sus pesos son lo que cambian y su masa también. Por eso el diagrama de cuerpo libre es el mismo, lo único que cambian son las variables, es decir, el peso y la masa. Y por ende pues cambia la aceleración y la tensión, pero las fórmulas siguen siendo las mismas. Entonces, el diagrama de cuerpo libre, como se muestra en la imagen, es el siguiente. Primero, el diagrama de cuerpo libre para el movimiento del carro es un movimiento en el eje X, y en el eje X se encuentra la tensión a favor del movimiento porque el movimiento tiende hacia la derecha, y la fricción en contra del movimiento porque esta es una fuerza que siempre se opone al movimiento, es decir, va a estar a la izquierda. Hacia arriba tenemos la normal y hacia abajo tenemos el peso. Y al momento de despejar las fórmulas para este diagrama de cuerpo libre, tenemos que la suma de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración y la suma de fuerzas en Y es igual a 0. En este caso no tendremos que hacer uso de la suma de fuerzas en Y, porque al no haber fricción, como lo indica la práctica que dice que la despreciemos, no vamos a necesitar calcular la normal y por ende no nos es necesario utilizarla. Entonces, al despejar la fórmula de suma de fuerzas en X igual a masa por aceleración, tenemos que menos la fricción es negativa porque va en contra del movimiento, más la tensión, esta es positiva porque va a favor del movimiento, es igual a la masa por la aceleración. Pero como la fricción es 0, la eliminamos y nos queda que automáticamente la tensión es igual a la masa por la aceleración. En el caso de la masa colgante, su diagrama de cuerpo libre es la tensión es hacia arriba y el peso es hacia abajo. Es un movimiento en Y que tiende hacia abajo, por lo tanto la tensión va a ser negativa porque está en contra del movimiento y el peso va a ser positivo. Y tenemos que las ecuaciones son la suma de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración y la suma de fuerzas en X es igual a 0. En este caso también no vamos a necesitar la suma de fuerzas en X porque no hay ni siquiera fricción en la masa colgante, porque está colgando, no hay ninguna superficie que se le oponga al movimiento. Entonces, al despejar la suma de fuerzas en Y igual a la masa por aceleración, tenemos que menos la tensión más el peso es igual a la masa por la aceleración. Y despejando esta fórmula tendríamos que la tensión es igual a menos la masa por la aceleración más el peso. Posteriormente, igualamos estas ecuaciones, es decir, tensión igual a masa por aceleración y tensión igual a menos masa más peso para obtener la aceleración, y nos quedaría que masa por aceleración es igual a menos masa por aceleración más peso. Al hacer el despeje tendríamos que sumar el producto de la masa por la aceleración más el otro producto de la masa por la aceleración, nos quedaría un número y la aceleración como variable porque todavía no conocemos su valor, igual al peso de la masa colgante. Después pasamos el número que está multiplicando o el coeficiente de A dividiendo al peso de la masa colgante y nos va a dar la aceleración para cada uno de los casos. Posteriormente, con esa aceleración solamente la sustituimos en la primera fórmula, que es la que dice que la tensión es igual a la masa por la aceleración, y nos da la tensión para cada uno de los casos. Así pues, obtuvimos los siguientes resultados. En el primer caso, la aceleración, de acuerdo con el diagrama de cuerpo libre y las leyes de Newton, es de 0.8653326122 metros sobre segundo cuadrado. Y la tensión es igual a 0.4369929692 newtons. En el segundo caso, la aceleración es de 0.4570296879 metros sobre segundo cuadrado y la tensión es de 0.45728 newtons. Y en el tercer caso, la aceleración es de 1.62554601 metros sobre segundo cuadrado y la tensión es de 0.82090 newtons. Si comparamos estos resultados con los resultados experimentales, nos vamos a dar cuenta que son ligeramente distintos. Como se muestra en la imagen, se pueden comparar. La tabla de arriba es la del experimental y la tabla de abajo es la teórica. Como podemos observar, los resultados son ligeramente distintos tanto en el método experimental como en el método teórico, ya que en el método experimental pudimos obtener que en el primer experimento, en el cual la masa del carro era de 0.505 kilogramos y la masa colgante era de 0.0497 kilogramos, la aceleración, de acuerdo con el Smart Timer y el sistema tecnológico que utilizamos, fue de 0.851 metros por segundo cuadrado y por lo tanto la tensión experimental o tensión medida, la cual se tiene a través de la suma de las masas por la aceleración, fue de 0.472 newtons. Y
mientras que la tensión teórica, obtenida a través de la aplicación del diagrama de cuerpo libre y la segunda ley de Newton, fue de 0.4369 Newton. Y la aceleración, de acuerdo con este diagrama y el despeje también de la segunda ley de Newton, fue de 0.8653 metros sobre segundo, lo cual es casi igual a la observación obtenida por Schwarzschild, que fue de 0.8510 metros sobre segundo cuadrado. En el experimento 2 tenemos que la tensión medida es de 0.469 newton y la tensión teórica es de 0.457 newton, es decir, la diferencia es mínima. Y la diferencia de las aceleraciones obtenida por Schwarzschild, que es de 0.4542 metros por metro cuadrado, es ligeramente distinta a la de 0.45700296 metros por metro cuadrado, obtenidos mediante el diagrama de cuerpo libre de la segunda ley de Newton. En este caso, en el caso 2, la masa del carrito aumentó a 1 kilogramo 0,056 y la masa colgante se mantuvo en 0,0497 kilogramos. Y finalmente, en el caso 3, en el cual la masa del carrito se quedó como el inicio, 0,5 kilogramos, pero la masa del colgante cambió a ser de 0,1003 kilogramos. Obtuvimos la aceleración del Schwarzschild fue de 1.723 metros por segundo cuadrado, mientras la aceleración obtenida a través del diagrama de cuerpo libre y la segunda ley de Newton fue de 1.62 metros por segundo cuadrado, prácticamente 2 de diferencia. Y la tensión en el método práctico fue de 0.96 newton, mientras que en la tensión teórica fue de 0.82 newton. Allí la diferencia se nota un poco, pero pues hay que tomar en cuenta que al momento de hacer nosotros el diagrama de cuerpo libre de la segunda ley de Newton, siempre tomamos en cuenta como que los objetos están en situaciones perfectas, como si estuvieran en el vacío. No tomamos en cuenta la fricción del aire, incluso se nos dijo que la fricción que íbamos a tomar en cuenta iba a ser nula, es decir, cero. Aunque el carrito tenía poquita fricción, era de muy baja fricción, casi nula también, sí para métodos prácticos, al momento de aplicar baterías, de la segunda ley de Newton, constantemente, se despreció por completo la fricción. Y esto pues afecta un poquito, como se puede ver, es mínima la diferencia, pero sí afecta. Cabe destacar que para poder obtener estos resultados, nosotros teníamos que tener el conocimiento y el dominio del diagrama de cuerpo libre, el cual, de acuerdo con Gansike y Milner en su libro El cuerpo y su movimiento, base científica, ofrece una presentación clara y ordenada de los diferentes fuerzas vectoriales que actúan sobre el cuerpo, la dirección y la magnitud de cada fuerza y momento de torsión, que están representados con una flecha y pues con la longitud que tiene cada una. A través de esta herramienta y la segunda ley de Newton, que de acuerdo con la Enciclopedia Británica en 2015 establece que la fuerza es directamente proporcional a la masa por la aceleración, pudimos llegar a este resultado, los cuales pues se demuestra que realmente usa el diagrama de cuerpo libre, que es muy útil para identificar la dirección de las fuerzas, cómo tomarlas en cuenta para el despegue y la aplicación de la ley. Nosotros hubiéramos podido llegar a estos resultados si el diagrama de cuerpo libre no hubiera estado bien planteado, porque si planteamos la fricción a su lado que no se debe, la tensión a su lado que no se debe, el peso inclusive, o cuando hay una instancia, una marca motosenos y demás, nosotros podemos llegar a influenciar los resultados y que sea erróneo, no porque la ley esté mal planteada, sino porque nuestro diagrama no está bien hecho. Entonces es muy importante que el diagrama esté bien hecho para que los resultados coincidan y nos demos cuenta que efectivamente están cumpliendo los reglamentos necesarios. En fin, pues podemos darnos cuenta que en estos resultados los resultados que tienen mediante el método experimental fueron ligeramente distintos a los obtenidos mediante el método teórico, y Newton tenía mucha razón cuando dijo lo de la fuerza de igual a la masa por la aceleración, todo comprobado hasta de esto. En conclusión, nuestra hipótesis fue correcta, pues efectivamente los resultados prácticos y teóricos fueron ligeramente distintos a causa de los
diferentes factores previamente mencionados. Además, pudimos comprobar por este experimento que la segunda ley de Newton es certera. Pues si bien la aceleración y la tensión obtenidas mediante la experimentación y la aplicación del diagrama de cuerpo libre fueron diferentes, se pudo observar claramente que grandes rasgos son prácticamente iguales. La diferencia radica en decimales, lo que nos permite estimular que en verdad la suma de las fuerzas del movimiento es equivalente a la masa por aceleración. La pregunta 3 enuncia: considera los objetos con los siguientes pesos: masa 1 de 0.93 slop y peso 2 de 40 libras de fuerza. Si el coeficiente de fricción cinética es de 0.15 y el ángulo de inclinación del plano es de 30 grados, encontrar la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda que une las dos masas. Considere que el peso 1 sube y que el peso 2 baja.